Un saludo especial a la magistrada Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, al vicepresidente de la Sala de Casación Laboral, magistrado Iván Mauricio Lenis Gómez. Un saludo afectuoso y especial al organizador, al doctor Omar Ángel Mejía, magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Siempre será un honor acompañarlo y estar acá en Barranquilla, en su tierra. Un saludo también muy afectuoso al doctor Luis Benedicto Herrera, magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al doctor Gerardo Botero, también magistrado de la Sala Laboral de la Corte, al doctor Fernando Castillo, magistrado también de la Sala Laboral, al doctor Jorge Quirós, al doctor Iván Mauricio Lenis, que ya lo había citado, a los magistrados de la Corte Constitucional presentes, la doctora Gloria Ortiz y el doctor Alberto Rojas, a los magistrados de la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal, al querido magistrado Martín Bertrán, Santander Brito, Dolly Caguasango, Donald Dix, Cecilia Durán, Jimena Godoy, Carlos Guarín, Olga Ginette Merchán, Ana María Muñoz, Jorge Prada, Omar de Jesús Restrepo, Giovanni Francisco Rodríguez, magistrados de la Sala de Descongestión Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a todos los magistrados de tribunal que estén presentes, a la comunidad académica, muchísimas gracias por esta invitación. Escuchando lo que se ha venido planteando en el foro, que desafortunadamente no pude estar presente, llegué ayer de la ciudad de Tegucigalpa en una reuniones que hemos sostenido con el fiscal general de ese país y con los equipos técnicos de los dos países en torno a la lucha contra la criminalidad transnacional, pero habiendo recogido algunas de las impresiones del foro del que nos congrega el día de hoy sobre justicia social, sobre discapacidad y seguridad social, y escuchando también lo que estaba diciendo el magistrado Lenis, yo creo que este tipo de eventos son trascendentales para poder verificar varias cosas. Una, la evaluación o la evolución, mejor, del derecho constitucional, del derecho laboral, de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Cuando se hablaba o cuando se habla de estabilidad reforzada, por ejemplo, laboral, de personas discapacitadas o incapacitadas, o cuando se habla de salud mental, normalmente se parte de la base de un conocimiento técnico, pero también hay que ponerlo en una estructura epistemológica de comprensión constitucional. Y en eso me parece a mí trascendental que se puedan cruzar los saberes. Y es un poco la idea por la cual el fiscal general de la Nación esté en este escenario, porque además nosotros en la Fiscalía General de la Nación hemos tenido que transformar también la manera de comprensión del derecho penal y la manera de comprensión de la política criminal a partir de esas nuevas estructuras epistemológicas de desarrollo del derecho constitucional y del derecho laboral o el de seguridad social, tanto en la parte misional como en la parte administrativa de nuestra entidad, que es una entidad, por supuesto, de carácter nacional, que tiene 35 seccionales, presencia en 32 departamentos, más de 24.000 funcionarios y un presupuesto de 4.6 billones de pesos anuales. Nosotros, en ese sentido, no solamente hemos venido adaptándonos a las evoluciones jurisprudenciales que han tenido lugar en la Corte Constitucional, sino yo he sido muy atento, o he estado muy atento, y lo he planteado en una multiplicidad de oportunidades de seguirle la pista a lo que hacen las salas especializadas de la Corte Suprema de Justicia, tribunal al cual yo le tengo tremendo afecto. No solamente porque me eligieron fiscal general de la Nación hace ya casi 2 años, sino al mismo tiempo porque allí está también las especialidades que
se tienen que cruzar para poder entender el derecho como una expresión holística y no como una expresión ideológica, utilizando el criterio de un profesor argentino, Roberto Gargarella, y de otro profesor, el profesor Martín Boromsky, sino al mismo tiempo desde el punto de vista de el diálogo que tiene que existir entre los diferentes saberes alrededor del derecho. La Fiscalía General de la Nación, por supuesto, comprende esto y hemos venido entonces armonizando también nuestra entidad tanto en lo misional como en lo administrativo. Desde el punto de vista de lo misional, nosotros hemos venido entendiendo, por ejemplo, que es necesario respetar o tener presente criterios especiales de investigación penal en casos de discapacidad, conforme a la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Con la señora Vicefiscal General de la Nación, que aquí también saludo, que además me acompaña también la directora de Bienestar Familiar, la doctora Lina Arbeláez, con quien vamos a hacer un anuncio también trascendental el día de hoy en torno a los derechos justamente de aquellos que requieren reforzamiento de protección constitucional. En ese sentido, tenemos entonces que estas convenciones de Naciones Unidas, Convención Interamericana de Derechos Humanos, que hacen parte del bloque duro de protección de la Constitución y al mismo tiempo hace parte del bloque de constitucionalidad y también hace parte de lo que lo que se ha denominado un bloque de convencionalidad en términos de la protección reforzada de los derechos a las poblaciones históricamente discriminadas, que es una de las funciones trascendentales de construcción y de evolución en el Estado de Derecho en Colombia. Allí entonces, en el marco de esto, hemos incluido dentro del direccionamiento estratégico 2020-2024 de la Fiscalía General de la Nación toda la persecución criminal a aquellos que utilizan o tratan de malversar recursos públicos del sistema de protección social, el sistema de salud, que afecta justamente también a los usuarios, a los ciudadanos, a aquellos que tienen diferentes circunstancias particulares. Hemos venido capacitando a los funcionarios para adaptar no solamente los criterios jurisprudenciales, sino también para el conocimiento de todo lo relativo a las normas internacionales, al acompañamiento teórico también para poder adaptar los condicionamientos investigativos de la entidad en términos de planes metodológicos investigativos específicos. Lo hemos hecho en casos, por ejemplo, de la mujer rural en Colombia, en otros campos. Lo hemos hecho en temas que tienen que ver con la protección de las mujeres, también en todo lo relativo a la violencia intrafamiliar, a la protección de niños, niñas y adolescentes, a través de directivas generales que se le imparten con un criterio además de acatamiento conforme a la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional y al mismo decreto de funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, en donde se le dice a más de 5.000 fiscales en el país cuál debe ser el criterio específico en un caso específico con poblaciones también específicas y que ameritan unos reforzamientos de la acción de la Fiscalía General de la Nación. No es lo mismo investigar un caso en donde hay de por medio una persona que tiene una discapacidad a un caso en donde existe una persona que no la tiene. Y por eso los planes metodológicos son particulares y por ende las investigaciones también están generando la construcción de grupos específicos para poderlo hacer de la mejor manera. Justamente durante esta administración se creó el grupo de trabajo especial, lo hicimos para corrupción en términos de salud y todo lo que tenga que ver con el Sistema General de Seguridad Social y al mismo tiempo un grupo de trabajo muy específico para
la investigación de ejes que tengan que ver con salud y administración pública. Allí las respuestas pues han sido muchas. Como ustedes saben muy bien, tenemos una multiplicidad de resultados, pero se me viene solamente a la cabeza para poner sobre la mesa lo que hemos encontrado este año, por ejemplo, frente al cartel por cobros, justamente al sistema de seguridad social para defraudar al sistema en lo relativo a atenciones a la salud mental que no existen. Es decir, hemos venido observando en algunos departamentos esa circunstancia, en el departamento de Sucre específicamente. Lo hicimos con el cartel de la hemofilia, en donde pudimos golpear temas en el departamento de Córdoba y pudimos empezar también a actuar en paralelo con la aplicación de la ley de extinción de dominio, que ha generado además muchas discusiones a nivel nacional en la medida en que muchos actores estaban acostumbrados, actores públicos estaban acostumbrados a ver la Fiscalía General de la Nación sobre la base de lograr imponer medidas cautelares con fines de extinción de dominio, con fines de comiso a narcotraficantes exclusivamente. Y estamos utilizándola de otra forma, no solamente o no de esa forma exclusiva, sino también estamos haciéndolo contra funcionarios públicos que estén defraudando al país y estén actuando en corrupción. Muchos incluso se han sorprendido de esas acciones, donde hay de por medio ya altos funcionarios del Estado, y la respuesta de la Fiscalía es muy simple. Esto no se va a resolver solamente con un abogado penalista. Aquí van a tener que incluso defender sus bienes, porque los bienes también hacen parte de la estructura criminal. Y yo creo que eso es lo que también envía un mensaje de moralidad pública en un territorio como el nuestro. En temas entonces de salud, hemos tenido acciones en el departamento de Córdoba, también en La Guajira, en el caso del cartel de la hemofilia, en el cartel del recobro en salud. En el mes de octubre de este año, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá condenó por la comisión del delito de peculado por apropiación a altos funcionarios del Ministerio de Salud y de Protección Social, junto con abogados y EPS que participaron en defraudaciones en el Fondo de Seguridad y Garantía FOSIGA por el recobro de procedimientos que no estaban cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud. Hemos también en la Fiscalía General de la Nación creado un grupo de investigación, o ese grupo de investigación específica en la adaptación de las nuevas modalidades que se establecieron o que se direccionaron en la sentencia estructural, la T-760 del 2008, que fue tan importante en la medida en que esta sentencia determinó ya la autonomía del derecho a la salud sin tenerlo que atar a una serie de derechos, como fue la discusión previa en los últimos 15 años en el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En ese sentido, se crearon líneas de investigación con actos fraudulentos realizados en el proceso de otorgamiento de incapacidades médicas y prestaciones económicas del Sistema General de Seguridad Social, venta o destinación indebida de insumos y o medicamentos entregados por las entidades promotoras de salud a los usuarios, afiliaciones fraudulentas o irregulares a los procedimientos de afiliación, irregularidades en actos fraudulentos relacionados con el proceso de recobro del sistema, tanto en el régimen subsidiado como en el régimen contributivo, por supuesto, con el FOSIGA y con el régimen que lo reemplazó la administradora de recursos del Sistema General de Seguridad Social, el ADRES, que también tiene una observancia por parte de nuestra entidad en ese sentido. En fin, podríamos hablar de una multiplicidad de casos. Quisiera simplemente hacer mención, por ejemplo, también hoy a lo que estamos haciendo en torno a la situación de discapacidad en la entidad. La Dirección Especial contra la Corrupción, por ejemplo,
ya tiene unas líneas de investigación abiertas sobre todo lo relativo a simulación de la prestación del servicio a través de terapias ABA, Applied Behavior Analysis, en el tratamiento del autismo, el trastorno del espectro autista. Volvemos otra vez con derechos fundamentales de aquellos que no pueden defenderse en igualdad de armas. Si uno compara con las personas que no tienen este tipo de patologías, y por supuesto tenemos que reforzar, así como hay un reforzamiento laboral o un reforzamiento sobre la aplicación del derecho de seguridad social en diferentes campos o del derecho constitucional. La Fiscalía tiene que también crear mecanismos de reforzamiento en los casos que investigamos con planes metodológicos detallados, específicos y reforzados. Los sobrecostos en los medicamentos de alto costo para el tratamiento del síndrome Morquio-A, que es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva causada por un defecto genético, que es también uno de los casos que encontramos además con una multiplicidad de repeticiones delictivas. La simulación de la prestación de servicios a pacientes con enfermedades psiquiátricas y personas en situación de discapacidad cognitiva, y la simulación de prestación de servicios a personas que padecen el síndrome de Down. Como ustedes observan, tenemos una preocupación desde el punto de vista de la Fiscalía General de la Nación. Muchas veces estos temas quedan en la periferia de la agenda delictiva nacional, porque efectivamente este es un país donde estamos sometidos a cuanta salvajada se presenta en el territorio nacional en cuanto a la violación de derechos fundamentales. Lo hemos visto con aumentos de homicidios, feminicidios, violación de menores, secuestros, en fin. Es decir, es un país que tiene unos contenidos muy amplios y un espectro muy amplio en esa inflación delictiva, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que adaptarnos también a la sociedad en la que vivimos. Como les digo, para nosotros no existen casos de primera, de segunda y de tercera. Priorizamos conforme a las temáticas y estamos actuando y dando resultados en rutas de esclarecimiento investigativo en todo el territorio nacional. Hemos cubierto ya con la Fiscalía General de la Nación, cubrimos todo el territorio en términos de movimiento, desde el despacho del fiscal general, más de 130 movimientos por el territorio nacional con sus equipos técnicos y cubriendo más de 300 o casi 350 municipios en el territorio nacional y con rutas entonces en todo el territorio para tratar de detectar cada uno de estos comportamientos. La respuesta de todo esto es justamente el por qué estoy acá en este evento, no solamente porque vengo a acompañar además a mis buenos amigos de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sino porque tengo el compromiso inequívoco de que la tarea que hacen ustedes no está desarticulada de la tarea que hacemos nosotros, de que finalmente existe una tarea de articulación no solamente al interior de la entidad que yo dirijo sobre la base de las direcciones seccionales y nacionales de este territorio, de las delegadas nacionales o de las diferentes unidades o fiscales en diferentes grados en el país, sino porque al mismo tiempo tenemos una articulación muy importante con la Policía Nacional, con el Ejército, con la Judicatura, que yo he defendido desde que he llegado al cargo. Ni un solo comentario del fiscal general de la Nación contra la Judicatura durante mi periodo. Y yo creo que hay que cambiar también las dinámicas porque no quiero usar espejos retrovisores, pero no era la manera como se manejaba la entidad. Y en ese sentido, cada vez que estamos jugándonos nuestro trabajo frente a un juez de garantías, frente a los diferentes actores judiciales, casi que comprendemos de forma inmediata el rol porque lo compartimos, porque la Fiscalía hace parte de la rama judicial del poder público. Y en ese sentido, funcionamos mejor articulados que desarticulados.
El hecho mismo de que trabajemos con la rama, que trabajemos con la policía, que trabajemos con el ejército, que trabajemos con la dirección o el Instituto de Bienestar Familiar en diferentes temas, en donde este tipo de eventos de discapacidad caben perfectamente, doctora Lina, porque usted está permanentemente haciendo esta tarea y justamente, como les decía, los resultados, venimos aquí a Barranquilla a presentar un resultado fundamental, porque sin el Instituto de Bienestar Familiar y una serie de denuncias que se dieron, no hubiésemos podido tener ese resultado. Entonces, de nuevo, agradecer infinitamente, doctor Omar, feliz de estar aquí en su tierra, feliz además de estar en Barranquilla, de venir acá y compartir con ustedes algunas palabras y que ustedes sepan que cuentan con su Fiscalía General de la Nación, que es de ustedes, que cuentan con nuestra entidad y que por supuesto estaremos siempre atentos a observar cuáles son los desarrollos que se está teniendo por parte de la Judicatura en la jurisprudencia y cómo entre todos seguimos construyendo una racionalidad institucional que sea mucho más importante y mucho más poderosa para beneficio de todos los ciudadanos. Muchas gracias.